¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Damos continuidad a nuestro curso de HTML. En esta segunda parte vamos a ver un poco, vamos a terminar lo que comenzamos en el primer video tutorial. Vamos a ver un poco cómo formatear texto, trabajar con listas, también un poco de multimedia, imágenes, videos. Entonces, ahí vamos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro editor como, como estuvimos usando en la primera parte el editor NetBeans. Entonces vamos a continuar con él. Como ven, ahora estoy trabajando también con Atom, que es otro editor que es utilizado últimamente y es muy popular. Bueno, continuamos nosotros utilizando NetBeans. Vamos a abrirlo y vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces nos vamos a archivo, nuevo proyecto. Y siempre recuerden seleccionar la categoría HTML5 JavaScript y el tipo de proyecto, que es un HTML5 JavaScript también. Le damos Next, ponemos un nombre, vamos a ponerle HTML parte 2 o HTML2 y le damos clic en Next, Next, y esto vamos a desmarcar. Le damos Finish. Entonces ahí ya tenemos nuestro proyecto. Ahí ya nos generó el index y nosotros vamos a crear un nuevo archivo HTML y le vamos a llamar trabajando con texto. Bueno, acá tenemos ya el archivo. Podemos borrar este comentario y le cambiamos el título acá. Vamos a ponerle textos especiales y en la parte del body entonces vamos a codificarlo. Bueno, primero vamos a utilizar la etiqueta h3 para ponerle un título. Vamos a poner párrafo con textos especiales. En esta parte vamos a ver algunas etiquetas que se usan para resaltar el texto y para que el navegador pueda saber que eso no es un texto cualquiera, sino que es un texto especial y le va a dar una semántica distinta a nuestro contenido. Bueno, entonces lo primero que vamos a trabajar es con textos en cursiva. Entonces vamos a poner así: textos cursivos, pero solo estéticamente. Bueno, vamos a ver el resultado de esto. Seleccionamos un navegador para previsualizar. En mi caso voy a usar Firefox y le damos a guardar, clic derecho y Run File para poder ver el resultado en el navegador. Bueno, entonces el resultado de este código sería esto: párrafo con textos especiales con un h3 y el texto que es un párrafo. Bueno, ahora vamos a poner acá la etiqueta y dentro de la etiqueta i vamos a poner esta palabra, la palabra cursivos, para ver la diferencia. ¿Qué ocurre con eso? Le damos guardar, volvemos al navegador, recargamos y vemos que el cambio se produce visualmente. El texto pasó a ser cursivo. Entonces si queremos hacer que un texto se vea cursivo, entonces le aplicamos la etiqueta i. Ahora, si queremos un texto que sea subrayado, con subrayado, o también se le llama underline, ¿no? Vamos a utilizar la etiqueta u de underline. Entonces vamos a meter esto dentro de la etiqueta u y vamos a ver el resultado. Le damos guardar, recargamos y vemos cómo aparece. Entonces texto con subrayado dice.
Y la palabra subrayado lo hemos puesto dentro de estas dos etiquetas o dentro de esta etiqueta de apertura y de cierre, subrayado. Entonces todo lo que vaya adentro se va a aplicar el subrayado para ese texto. Bueno, perfecto. ¿Cómo podemos hacer que esto aparezca abajo? Una forma sencilla es utilizando una etiqueta, la etiqueta BR, que tiene que ser así. Una etiqueta BR que es como hacer un enter, ¿no? Entonces acá encuentra una etiqueta BR y el navegador lo interpreta como un enter. Entonces va a bajar el texto de esta forma. Y acá volvemos a poner una etiqueta BR y escribimos textos importantes. Si queremos, por ejemplo, resaltar un texto, entonces utilizamos una etiqueta que se llama strong. Entonces la etiqueta strong se utiliza en el estándar HTML5 para resaltar un contenido, para decir que ese contenido que está dentro de la etiqueta strong es un contenido importante. Vamos a ver que al recargar la página visualmente aparece como negrita, pero semánticamente, o sea que para el navegador él sabe que esta palabra es una palabra importante. Entonces podemos utilizar este formateo para indicarle eso al navegador. De vuelta voy a poner la etiqueta BR para seguir escribiendo. Por ejemplo, si queremos enfatizar un texto, entonces ponemos textos a los que se requiere enfatizar. Para enfatizar o para darle realce es con la etiqueta EM, que también es una etiqueta que le da un valor semántico a nuestro texto. Entonces ahí tenemos el resultado, quedaría de esta forma. Es como una cursiva, visualmente son lo mismo, pero como les digo, el navegador cuando encuentra una etiqueta EM lo que va a hacer es, para él va a enfatizar que es algo también importante dentro de nuestro contenido. Entonces cuando se están creando alguna página web de noticias o un blog, entonces resulta muy útil utilizar estas etiquetas para que el navegador pueda interpretarlo correctamente y le pueda dar el valor semántico. Bueno, entonces acá ponemos nuevamente BR para hacer un salto de línea. Bueno, por ejemplo, cuando utilizamos un acrónimo sería, por ejemplo, las iniciales o las siglas de alguna institución, o en este caso de un impuesto. Por ejemplo, si queremos poner de esta forma, usando acrónimos. Por ejemplo, IVA. Si queremos poner IVA, sabemos que IVA es la abreviatura o las siglas o el acrónimo de impuesto al valor agregado. Entonces, si ponemos solamente de esta forma, aparece así como un texto común, pero utilizando la siguiente etiqueta, la etiqueta acronym. Con la etiqueta acronym, poniendo entre esas etiquetas esta palabra, la palabra IVA, le vamos a dar un valor semántico y el navegador va a saber que eso es un acrónimo. Entonces podemos poner una pequeña explicación acá, una propiedad que tiene la etiqueta acronym, que es el title, que sería así como el título o el significado, en este caso impuesto sobre el valor añadido o valor agregado. Eso significa IVA. Vamos a darle guardar, recargar, y vemos que visualmente se presenta un ligero cambio con un subrayado punteado
eh, que le da visualmente ya una indicación de que no es un texto normal. Y si pasamos encima el cursor nos aparece ya la explicación. Eso es lo bueno de esta etiqueta, que nos aparece la explicación de qué significa este acrónimo: impuesto sobre el valor agregado. Es esa explicación, ese title que nosotros pusimos en esta parte. Entonces para eso es muy útil la utilización de esta etiqueta. Así también existen numerosas etiquetas con las cuales podemos darle valor semántico, tanto estético, a nuestro texto. Pero estas son las que más se utilizan. Como le digo, es la misma cosa, ¿verdad? Existen otras, se le pone el contenido que se quiere resaltar en medio de esas dos etiquetas. Bueno, hasta acá vamos a llegar con esto. Entonces quedaría el resultado de esta forma. Vamos a pasar ahora a otro tema más, que es la utilización de listas. Esto ya lo hemos realizado en clase y nada más ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Ok, vamos a crear para eso un nuevo archivo y vamos a ponerle trabajando con listas. Acá tenemos, borramos esto para ahorrar espacio. Le voy a poner un título a nuestra página. Siempre es bueno ponerle un título: trabajando con listas. Recuerden que el title, lo que ponemos dentro de esta etiqueta title, aparece ¿dónde? Aparece en esta parte del navegador. En otros, entonces ahí vemos trabajando con listas. En otros navegadores es parecido, ¿verdad? Siempre aparece en esta parte el título y el contenido aparece en esta parte del navegador. Todo lo que está en el body entonces se dibuja en esta parte del navegador. Bueno, vamos a poner acá también pequeño título, un H2, trabajando con listas. Entonces tenemos la posibilidad de trabajar con dos tipos de listas: las listas ordenadas y las listas desordenadas. Vamos a ver primeramente las listas desordenadas. Entonces voy a escribir desordenadas. Ahí tenemos. Bueno, para crear una lista hacemos uso de la etiqueta UL. Una lista, recuerden que la lista va a ser de tipo desordenado, entonces utilizamos UL, ¿verdad? En inglés sería un order list, entonces por eso se utiliza esta etiqueta UL, ¿verdad? Viene del inglés, un ordered list, entonces por eso utilizamos eso. Pero vamos a ver el resultado ahora. Aparece el título que le pusimos, el H3, trabajando con listas, y el H2 y el H3, listas desordenadas. Pusimos la etiqueta UL, pero no ocurrió nada, visualmente no tenemos ningún elemento. Entonces, para agregar elementos a la lista utilizamos la etiqueta LI. Abrimos y cerramos esa etiqueta. Vamos a darle guardar, a ver qué pasa. Recargamos y aparece un puntito que indica, ¿verdad?, que es como una viñeta que indica que acá va a ir un elemento. No aparece nada porque no le hemos puesto nada. Por ejemplo, si ponemos acá la lista 1, entonces aparece de esa forma, lista 1. Ahora vamos nuevamente a copiar y pegar esto y vamos a ir agregando al menos 6 elementos: lista 1, lista 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces todos los elementos que vayamos agregando se van a ir listando, ¿verdad?, sin un orden específico. Ahora vamos a ver la utilización de las listas
desordenadas. No, las listas ordenadas. No, vamos a utilizar la misma estructura, pero en vez de ponerle UL como hemos puesto acá, vamos a ponerle OL de order list. Entonces ahí va a estar, y de vuelta vamos a ponerle 6 elementos. Voy a copiar esto, voy a pegar acá y vamos a ver visualmente la diferencia entre una lista desordenada y una lista ordenada. La lista desordenada se utiliza la etiqueta UL y la lista ordenada la etiqueta OL. Bueno, vamos acá, recargamos y visualmente esta es la diferencia. Vemos que acá aparece una viñeta en formato de números que comienza con el 1 y va en forma ordenada al ser una lista ordenada. Entonces visualmente ya vemos que existe esa diferencia. También acá aparece con un punto. Entonces esa es la diferencia visual que tiene. Ahora podemos darle también estilos mediante CSS. Vamos a crear un archivo CSS, Cascading Style Sheets, y vamos a ponerle acá estilos lista, estilos guión medio lista. Es importante que evitar el uso de espacios o caracteres especiales como la ñ. Entonces siempre es bueno ponerle un guión para separar, o un guión bajo, ¿verdad? Eso ya depende de cada uno. Entonces estilos guión listas, le damos finish y acá tenemos ya creado el archivo de estilos. Bueno, a ese archivo de estilos vamos a darle primeramente un estilo a nuestros elementos de las listas desordenadas. Entonces ponemos acá lo siguiente: UL, que va a ser la etiqueta, ¿sí? Y dentro de UL vamos a tocar la propiedad de LI. Entonces ponemos UL, LI. Abrimos y cerramos llaves. Y vamos a cambiarle el color. Por ejemplo, vamos a ponerle un color rojo. Sería de esta forma. Entonces le damos guardar. Y recargamos. ¿Y qué pasó? No se aplicaron los estilos a estos elementos. ¿Por qué ocurre eso? Porque nos hemos olvidado de vincular este archivo, esta hoja de estilos, a nuestro archivo HTML. Entonces vamos a ello, vamos a hacer eso. Con la etiqueta link, en el atributo href pongo la ubicación del estilo. Por ejemplo, en este caso vemos que el archivo trabajando con listas está acá y que el archivo del que necesitamos estilos lista está acá. Esto significa que tanto este como este archivo están en la misma carpeta. Entonces directamente si yo pongo el nombre estilos-listas.css y le digo que eso es un style sheet con hojas de estilo, si yo le pongo eso, automáticamente me va a estirar ese código que yo le puse acá, como si fuera que yo lo tengo acá. Entonces vamos a darle guardar. Al recargar, no funcionó. Vamos a ver por qué. Bueno, entonces acá veo el error. Tenía que ser estilos listas. Tiene que ser exactamente igual al nombre con el que creamos este archivo, porque el archivo estilos-lista no existe, entonces no puede encontrar, por ende no puede cargar ningún estilo que hayamos definido. Entonces pongo esta S, lo que me faltaba, y ahí sí se aplica correctamente la propiedad color a los elementos de la lista desordenada, solamente a estos elementos. Si yo pusiera solamente LI, entonces le estoy diciendo al navegador que me pinte de rojo todos los LI que tenga la página. Entonces, como vemos en el código fuente, tengo LI tanto acá como acá, en la lista desordenada y en la lista ordenada. Entonces el resultado sería esto. Se aplica el rojo a todos los elementos de la página, a todos los LI de esta página.
Por eso es bueno indicarle dónde, en qué parte mismo lo que va a aplicar el color red. Entonces, si le decimos que dentro del UL, donde encuentre un archivo LI, una etiqueta LI, perdón, entonces ahí se va a aplicar el color rojo. Bueno, entonces de esta forma podemos darle también estilo diferente a estos elementos. Bueno, ¿qué más? Una cosa buena que podemos hacer también es el list style. Podemos modificar el list style y podemos ponerle, por ejemplo, circle, que sería como un círculo. Entonces ese es el que viene de esta forma, aparece como un círculo diferente a lo que era anteriormente. Voy a agrandar más para que vean la diferencia. Entonces el estilo por defecto es el redondito pero pintado. Si yo le cambio el list style a circle, como ven, el resultado es este. Existen muchos otros estilos. Por ejemplo, si hacemos control espacio podemos ver los distintos tipos que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar el square. Square sería como un cuadrado, entonces el estilo va a cambiar a un cuadrado. Y de esta forma podemos aplicarle, por ejemplo, colores de fondo, por ejemplo un background yellow, quedaría de esta forma. Pero nosotros, para este ejemplo, entonces vamos a dejarlo así. Ahora, por ejemplo, podemos también a las listas ordenadas cambiarles estilos. Entonces tenemos que poner como que estos elementos se encuentran en esta parte del código. Entonces tenemos que indicar que dentro de la etiqueta OL existen etiquetas LI a los cuales queremos cambiarle, así, de esta forma, algunos estilos. Por ejemplo, vamos a ponerle un color blue, que sería como un azul. Entonces se aplican todos lo que nosotros definamos a estos elementos. Podemos también aplicarle el estilo circle. Vamos a ver. ¿Sí? Como ven, podemos hacer como si estas listas ordenadas estuvieran o adquieran el estilo de una lista desordenada, de esta forma, cambiando el list style también. Pero lo ideal es que esté ordenado. Existen muchas otras propiedades de los LI que podemos cambiar. Si hacemos control espacio, vemos los diferentes estilos o las diferentes propiedades que podemos cambiar. Podemos ponerle bordes, como ven, muchos atributos tiene. Podemos cambiar la fuente específicamente también a ese elemento, el tamaño de la fuente, un icono, muchas cosas la verdad. Bueno, entonces nosotros nos quedamos en esta parte y pasamos ya a otro tema, ya que tenemos muchas cosas por las cuales practicar, ¿no? Bueno, entonces nuestro ejemplo quedaría de esta forma. Ahora vamos a trabajar con anclas. También son un tipo de enlace. Entonces vamos a crear un nuevo archivo HTML y vamos a ponerle trabajando
con anclas. Acá voy a ponerle nuevamente trabajando anclas en HTML. Y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner un link. Para utilizar links o enlaces se utiliza la etiqueta A. La etiqueta A. Y adentro vamos a poner ir al final de la página. Bueno, cuando creamos un enlace, entonces ponemos de esta forma y vamos a ver el resultado. Como vemos, no vemos ninguna diferencia visual. Ahora, si ponemos la propiedad, si usamos la propiedad href, como sería la referencia, ¿verdad? ¿Dónde nos va a llevar? Por ejemplo, más adelante vamos a practicar, vamos a ver, por ejemplo, cómo nos podemos ir a otras páginas o a otros archivos. Por esta vez le voy a poner un signo de numeral para ver qué ocurre. Vemos que visualmente el enlace adquiere su típico formato de color azul y subrayado. Entonces, y también al pasar encima el mouse, el cursor del mouse, nos cambia al de una manito, que significa que ahí hay un enlace. Y debajo en esta parte aparece dónde nos va a llevar este enlace, ¿no? Bueno, esa es la forma de crear un enlace. Ahora vamos a crear texto de prueba. Vamos a poner un H1, un encabezado que va a ser el título 1. Título 1. Y aquí vamos a agregar texto de prueba. Para agregar texto de prueba en NetBeans, entonces nos vamos acá, clic derecho en esta parte, Insert Code y Lorem in Subtext. Entonces eso lo que nos va a hacer es insertarnos texto de prueba. Acá indicamos el número de párrafos que queremos. En este caso vamos a utilizar 8 párrafos. Vamos a ver el separador. Podemos utilizar ps, divs o span. Estas tres etiquetas que nos permiten separar o agrupar elementos. Lo ideal para un texto es utilizar la etiqueta P, entonces vamos a utilizar eso. También podemos poner la cantidad de, o nos muestra acá la cantidad de palabras que se va a escribir y la cantidad de caracteres que se van a generar. Entonces, si yo le aumento la cantidad de párrafos que quiero que me genere, obviamente hasta 10 me permite generar. Entonces vamos a ponerle 10 y le vamos a dar generar. Entonces vemos acá como él automáticamente nos ha rellenado con 10 párrafos con textos de prueba, con Lorem Text. Bueno, le damos clic en guardar, recargamos y ahí tenemos nuestro texto de prueba. Está genial. Ahora vamos a crear un título más, un título 2. Un título 2 con también que sea H1 y su correspondiente texto de prueba. Nuevamente clic derecho, Insert Code y Lorem in Subtext. Vamos a utilizar 10 párrafos, generar, guardar. Y ahí tenemos nuestro texto de párrafo. Bueno, entonces vamos a poner un tercer título. Y su correspondiente texto de prueba. Esta vez van a ser 5. Ya. Bueno, como hemos puesto al principio de este documento un enlace
que nos dice ir al final de la página. Acá también vamos a poner uno que diga a href numeral ir al principio de la página. Bueno, ahí está. Genial. Ahora lo que vamos a hacer es recargar esto, y lo que queremos lograr es que cuando yo haga clic en este enlace, ir al final de la página, cuando yo haga clic ahí, me lleve justamente al final de la página. Entonces eso es lo que queremos lograr, que nos lleve, por ejemplo, a visualizar el título 3, por ejemplo, que está al final, ¿no? Y que cuando yo apriete ir al principio me lleve por defecto también al principio. Entonces esas cositas son las que queremos lograr. Por defecto ya nos lleva aparentemente al principio, pero lo que hace es solamente recargarme la página. Voy a quitar esto a ver si se produce el mismo efecto. Sí. Bueno, por defecto me carga la página, pero lo que queremos lograr es esto, hacer clic acá y que me lleve al final. Y haciendo clic acá me lleve, por ejemplo, al texto 2. Eso sí podemos hacer. Que en vez de recargarme la página, que se sitúe en el texto 2. Podemos hacer todo eso utilizando lo que se llaman anclas. Entonces, para utilizar un ancla necesito definir un identificador al elemento. Por ejemplo, si yo quiero ir al principio, entonces le pongo un ID título 1 a la etiqueta H1. Puedo también ponerlo a la etiqueta H2, ID H2, y también al título 3, ID título 3. Bueno, ya está. Ahora lo que tengo que hacer es en el href del enlace poner el ID del elemento donde yo me quiero situar. Por ejemplo, si quiero ir al final debería poner el ID del título 3. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Es sencillamente poner acá título 3 y ya con eso nos llevaría a esa parte del documento. Recargamos, nos vamos aquí al principio, recargamos, y al hacer clic en ir al final nos lleva en título 3 automáticamente, y al hacer clic acá nos llevaría, si le ponemos al final, si le ponemos numeral título 1, damos clic en guardar, recargamos, hacemos clic en ir al principio de la página y nos lleva a título 1. Exactamente nos ubicó a título 1. Como ven, puedo ir un poquito más arriba, pero al decirle que se ubique en título 1, entonces se ubica en esa parte. Si queremos, por ejemplo, que se ubique en el segundo párrafo, que al hacer clic allí nos lleve a este segundo párrafo, entonces lo único que teníamos que hacer es poner un ancla, un identificador ahí en el segundo párrafo del título 1, que es esta parte. Ponemos un ID P2, por ejemplo, de párrafo 2. Entonces, para que se ubique allí, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer ese cambio. Entonces vamos a poner acá, en vez de que nos lleve a título 1, que nos lleve a P2. Damos clic en guardar, recargamos, nos vamos al final y en vez de ir al principio nos lleva al segundo párrafo de el título 1. Entonces, como ven, pues puedo ponerle en cualquier lugar de la página y él automáticamente me va a llevar, utilizando lo que comúnmente se llaman como anclas o enlaces dentro de la misma página, ¿no? Bueno, entonces podemos hacer un minimapa acá. Por ejemplo, podemos poner un UL que ya vimos anteriormente y hacer un H
un HD4 y crear una pequeña navegación. Entonces dentro del UL podemos poner entre listas, por ejemplo, puedo poner acá un enlace con la etiqueta A que me lleve al título 1. Título 1, que me diga acá contenido 1. Y así puedo crear otros elementos. Ya que tengo 3 títulos, voy a crear 3 elementos. Le cambio esto por acá, contenido 3 y contenido 1, 2 y 3. Entonces al darle guardar, nos vamos al navegador y tenemos como una pequeña navegación, ¿no? Al dar, así como esto lo vemos por ejemplo en páginas, en distintas páginas, pero en Wikipedia por ejemplo hay un pequeño apartado donde dice navegación. Entonces al darle clic ahí nos lleva al lugar que nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos irnos al título 1, al contenido 1, entonces le damos clic aquí y nos debe llevar exactamente en esta parte. Si damos clic acá en contenido 2, nos llevaría automáticamente acá. Y si damos clic en contenido 3, nos muestra esta parte. Vamos a darle clic, por ejemplo, a contenido 2 o contenido 3. Bueno, no está funcionando, seguramente hicimos algo mal. Vamos a revisar. Acá hay un espacio, entonces no está encontrando ese ID, por eso es que no está funcionando. Eso debemos corregirlo acá. Entonces, como ven, título 1 sin espacios es el ID que nosotros le dimos a este H1, entonces por eso no está funcionando. Ahí está. Le damos clic en guardar, recargamos. Título 1 funcionó, excelente. Título, contenido 2, no funcionó. Contenido 3, ese sí funcionó. Bueno, vamos a ver por qué no está funcionando, por qué no nos está llevando en esta parte. Este enlace no está funcionando. Como vemos, hemos puesto título 2. Lo que debemos verificar en ese caso, si efectivamente acá está, no le hemos llamado título 2, sino que le hemos puesto H2. Entonces eso es lo que debemos corregir. Se debe llamar de igual manera título 2 para que funcione. Guardamos, recargamos y damos clic. Ahí sí que funciona y nos lleva automáticamente donde le hemos dicho. Entonces de esa forma podemos dar un menú de navegación a nuestros visitantes. Esto es bueno si tenemos un contenido, un texto largo. Entonces ponemos acá los contenidos que tenemos, y si a la persona le interesa el contenido 3, entonces directamente, así como si fuera un índice, le das clic ahí y le lleva donde tiene que o donde quiere ver. Bueno, entonces eso se refiere al ancla, ¿no? Ahora vamos a ver específicamente el uso de la etiqueta A. Bueno, en este caso vimos cómo se pueden utilizar enlaces dentro de una misma página para trabajar con un texto que sea un texto largo, entonces que necesite una navegación. Ahora podemos también utilizar enlaces o la etiqueta A para distintas cosas. Entonces voy a crear un nuevo archivo, voy a llamar trabajando con enlaces, y vamos a ver qué podemos hacer. Enlaces en HTML va a ser el título de nuestro documento, y aquí vamos a, bueno, para este ejemplo voy a hacer uso de algunos archivos
que los tengo por acá. Bueno, de estos archivos, un archivo PDF, que es solamente esto, un archivo de audio y también un archivo de audio MP3 y un archivo de audio .ogg, una foto, ¿sí? Una foto de mi novia, por cierto. No, mentira. Y también un archivo MP4, un archivo MP4 de video, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esos archivos. Estos archivos vamos a copiarlos a nuestro proyecto. Existen dos formas de hacerlo. Primeramente, la forma fácil es yéndonos acá, haciendo copiar, así toda la carpeta, yéndonos a nuestro proyecto encima del raíz del sitio, hacemos encima mismo pegar. Entonces ahí ya tenemos estos archivos a disposición en nuestro proyecto. Es importante siempre tener estos archivos en nuestro proyecto o en algún servidor de imágenes o de video. Entonces, para este caso vamos a utilizar archivos que están dentro de nuestro mismo sitio web. Esa es una forma, la forma fácil, pero recuerden, siempre existe otra forma, que es llevando directamente a donde están estos archivos. Como vemos, dónde está almacenado este proyecto. Hacemos clic derecho encima del nombre de nuestro proyecto, nos vamos a propiedades y en source, en la categoría source, vemos que nos dice acá project folder, que sería carpeta del proyecto. Y vemos acá que tenemos en la carpeta documentos dentro de la carpeta NetBeans, y dentro de NetBeans tenemos HTML2. Bueno, dentro de esa carpeta está este proyecto. Entonces vamos al navegador de archivos y nos vamos a documentos y ahí está la carpeta NetBeans, y dentro de NetBeans está la carpeta HTML2. Y dentro de HTML2 tenemos tres carpetas. Dentro de public-html, dentro de esa carpeta están todos los archivos que nosotros vayamos creando. Entonces, si es que pegamos estos archivos en esa carpeta, en la carpeta public-html que está dentro de HTML, entonces también eso se verá reflejado en nuestro proyecto. Entonces siempre existen esas dos formas de hacerlo. Bueno, una vez que ya tenemos esto acá, vamos a utilizarlo. Bueno, primeramente voy a poner un título con un H1 que diga trabajando con enlaces, y aquí un H2. Hay dos tipos de enlaces: los enlaces externos y los enlaces que son internos. Sí, enlaces internos. Los enlaces externos son los que nos llevan a otra página o a otro servidor y se escriben de esta forma. Por ejemplo, si queremos que nos lleve a la página web de Facebook, entonces en el href vamos a poner el protocolo https www.google.com, y con eso quedaría. Vamos a ver cómo queda. Vamos a previsualizar esto y nos aparece acá trabajando con enlaces externos y enlaces internos, pero lo que hemos puesto no se encuentra visible en el navegador. Hemos puesto acá el enlace, pero acá vemos que no tenemos ningún lugar donde
hacer clic. Entonces, por eso es importante poner algo, cualquier cosa, un título, por ejemplo, ir a google.com. Entonces, si ponemos eso, ya nos aparece acá para poder hacer clic. Le hago clic y me lleva al servidor de google.com o a la página de google.com automáticamente. Bueno, entonces existen otros atributos que yo puedo ponerle, por ejemplo, el atributo title. Ahí está. El atributo titles es para ponerle una explicación. Por ejemplo, le ponemos lleva a la página de google.com. Bueno, poniendo eso, le damos clic en guardar y abrimos el archivo, y al pasar el mouse encima ya nos aparece una pequeño texto, ¿sí? que nos explica para qué es ese enlace. Lleva a la página de Google. Hacemos clic y fíjense que nos carga la página de Google, ¿verdad? Pero desaparece encima de este archivo, nos carga la página de Google. Lo ideal es abrir este enlace en otra ventana del navegador. Entonces voy a cerrar todas estas ventanas y vamos a hacer la prueba. Vamos a darle run. La idea es que al hacerle clic me abra este enlace, pero en otra pestaña. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo. Hay un atributo que es el atributo target, que nos permite utilizar el valor blank, con el cual le indicamos que nos abra este enlace, que nos abra en otra pestaña. Entonces target igual blank. Con eso vamos a solucionar ese problema. Le damos clic y nos abre en otra pestaña. ¿Ven? Clic y nos abre en otra pestaña. Clic, nos abre en otra pestaña. Y cada vez que hagamos clic nos va a abrir en una nueva pestaña. Entonces gracias al atributo target y al valor blank podemos lograr eso. Pero en el caso que nosotros podamos o que nosotros queramos que siempre nos abra en una pestaña nueva, pero que no se creen a la próxima vez, no se cree una nueva pestaña, entonces existe la posibilidad de crear nuestros propios targets. Por ejemplo, ponerle acá un target nuevo y recargamos y vemos qué es el contenido o cómo se muestra el contenido. Se muestra también en otra pestaña, y si volvemos a hacer clic se vuelve a abrir, pero en la misma pestaña, ¿no? Entonces siempre se abre solamente una pestaña, y yo creo que esto es más conveniente en este caso, ¿verdad? Para que no se nos llene acá de pestañas que son la misma cosa. Entonces podemos también tener otro enlace a href que nos lleve a https://www.facebook.com, un title Facebook, y que nos diga acá ir a Facebook. Entonces con ese código vamos a tener otro enlace que aparece al lado, y le damos clic y nos lleva a facebook.com. Volvemos y como vemos se nos cargó en la misma pestaña en la cual estábamos. Entonces ya sabemos cómo abrirlo en otra pestaña con el atributo target
Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle el mismo nombre, el mismo target a Facebook. Entonces lo que va a ocurrir es, siempre hay que darle guardar para que se apliquen los cambios. Al recargar, si hacemos clic en ir a Google, nos carga la dirección de Google en esta nueva pestaña. Y si le damos clic en ir a Facebook, nos carga Facebook, pero en la misma pestaña. Esto es muy útil cuando hacemos sistemas que se ejecuten en internet. Entonces, para no tener varias pestañas abiertas, siempre es bueno utilizar targets que son personalizados. Ok, bueno, podemos hacer un BR para que esto aparezca abajo y que se vea un poco mejor. Entonces al final de esta etiqueta voy a poner un BR que ya vimos que nos hace como si fuera un enter. Entonces queda de esta forma más ordenado. Ahora vamos a trabajar con enlaces internos. Los enlaces internos, por ejemplo, si queremos abrir una página distinta, pero que está dentro de nuestro mismo sitio. Por ejemplo, si queremos abrir, si queremos irnos, por ejemplo, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a llamarle página 1. Y acá vamos a poner, este es el contenido de la página 1. Le damos clic en guardar, cerramos. Bueno, si yo quiero lograr que desde la página trabajando con enlaces me lleve a la página 1, entonces voy a utilizar enlaces internos dentro del mismo servidor. Entonces en el href, en vez de decirle que me lleve a una página web de otro sitio, le voy a decir que me lleve a página 1.html. Exactamente igual el nombre hay que poner acá para que me lleve a ese archivo. Y acá le pongo un title, página 1, y le digo acá ir a página 1 y un target blank para que me abra en una nueva pestaña. Bueno, con eso vamos a ver. Sí, ahí está. Tenemos el enlace listo y al hacer clic nos lleva al otro archivo que es página 1, el archivo que hemos creado. Vamos a darle un estilo a página 1 dentro del mismo archivo. Acá voy a cerrar esto. Y vamos a decirle div color red. Vamos a cambiarle el color de este texto. Entonces ahora aparece en rojo. Bueno, para que vean nomás la diferencia. Entonces me voy acá, hago clic en ir a página 1 y me carga ese contenido mediante el enlace que yo he puesto acá. Bueno, de esa forma podemos navegar entre páginas de nuestro mismo sitio web. Ahora, si queremos abrir, por ejemplo, un archivo PDF, el archivo PDF que tengo en la carpeta archivos, este archivo, también lo podemos hacer utilizando enlaces. Por ejemplo, a href. En el href, en vez de poner una página HTML, vamos a poner acá el nombre del archivo, archivo.pdf. Siempre es bueno poner exactamente como está, o si no, no va a encontrar. Y también poner la extensión del archivo PDF, y ponemos un title, archivo
PDF y le ponemos acá abrir PDF. Damos clic en guardar, recargamos y ahí tenemos. Si le hacemos clic encima, entonces nos carga. Acá dice que no, la conexión fue reiniciada, significa que hubo un error, no se pudo cargar este archivo. Entonces vamos a ver la causa. La causa es porque no está encontrando este archivo PDF. Recuerden que la página con la cual estamos trabajando es trabajando con enlaces, que es este archivo, ¿no? Y si nosotros le decimos que nos traiga a archivo.pdf, significa que le estamos diciendo que el archivo PDF está en su mismo nivel, o sea que en la misma carpeta. Cuando en realidad este archivo se encuentra pero dentro de la carpeta archivos. Entonces eso es lo que debo poner. Le tengo que decir que tiene que estirar de esta carpeta de archivos barra archivo PDF. Esa sería la dirección relativa que tiene este archivo. Bueno, le damos clic en guardar, run file, y al hacer clic ahí sí nos abre el archivo PDF en el navegador. ¿Por qué? Porque ahí sí ya puede encontrar en la ruta que le hemos indicado, ¿no? Bueno, de vuelta es bueno también, si yo hago clic acá, abrirlo en una nueva pestaña, no en la misma pestaña. Entonces para eso utilizamos también el target y ponemos un bajo blanco. Ahí quedó perfecto. Nos abre en una nueva pestaña. Bueno, acá voy a ponerle de vuelta un BR ahí para que quede uno debajo del otro. Bien, perfecto. Ahora, así como cargar PDF, también puedo cargar por ejemplo una foto. Entonces href y pongo la ruta del archivo que quiero abrir, archivos barra, y tengo que ver qué foto puedo ver. A ver, voy a mostrar la foto 1. Esta foto quiero ver, esta foto. Entonces le pongo archivo foto 1.jpg. Tiene que ser igual al que se muestra acá, ¿no? Igual, tiene que ser el nombre. Ahora le voy a poner un título, foto de mi novia, y le voy a poner un target blank también, un target guión bajo blank. Y le voy a decir abrir foto. Le damos clic en guardar, recargar, y nos aparece acá el enlace. Eso vamos a corregirlo con un BR. Ahí sí, hacemos clic y mágicamente nos abre la foto que le hemos solicitado en una nueva pestaña. Entonces de esa forma podemos visualizar tranquilamente una nueva foto. También podemos hacerlo con imágenes. Podemos utilizar, por ejemplo, una imagen como enlace. Vamos a aprovechar y vamos a ver cómo podemos insertar este tipo de archivos. Vamos a poner acá un H4 imágenes como enlace. Entonces existe también esa posibilidad de combinar todas las etiquetas que hemos aprendido. Por ejemplo, para insertar una imagen utilizamos la etiqueta IMG de esta forma, y en vez de href utilizamos src, que sería así como la abreviatura de source. Source significa fuente,
Entonces vamos a decirle que nos abra la foto que está en la carpeta de archivos, que se llama foto 2-min, que es un archivo un poco pequeño. Y con eso también es bueno ponerle un atributo que se llama alt. El alt se utiliza cuando el navegador no puede cargar. Entonces acá le ponemos imagen de estudiante, ok, o algo, ¿verdad? Entonces le damos clic en guardar, recargamos y nos aparece la imagen, una imagen pequeña. Pero lo que queremos lograr es que al hacer clic en esta imagen nos lleve a una imagen, la misma imagen, pero sea una imagen más grande. Entonces para eso utilizamos enlaces. Ya sabemos cómo usar Ahref, y ahí ponemos la dirección del archivo o en este caso la imagen que queremos abrir, que sería foto2.jpg, y ponemos acá ir a la foto. Esto ya lo hemos hecho antes y vamos a ver si funciona. Ir a foto 2, clic. No está encontrando, porque fíjense, la extensión de este archivo es .jpg, pero en mayúscula. Entonces deberíamos poner en mayúscula para que esto funcione. Vamos a darle run file, ir a foto 2 y ahí nos cargó. Perfecto. Bueno, entonces lo que queremos lograr es no hacer clic encima de este, sino hacer clic encima de la imagen y que nos lleve a la imagen más grande. Entonces vamos a combinar ambos. Ya vimos cómo se hace para cargar un archivo. Entonces esto es el archivo, la imagen pequeña, que vamos a insertarlo dentro del enlace. En vez del texto vamos a utilizar una imagen. Entonces quedaría de esta forma: la etiqueta img dentro de la etiqueta A. Ahí está. Entonces le damos clic en guardar, recargamos y ahora sí que podemos ver que toda la imagen se ha vuelto un enlace. Hacemos clic y nos abre la imagen más grande. Entonces también podemos ponerle, por ejemplo, un title, foto perfil, por ejemplo, y podemos también agregarle un target blank. Entonces con eso lograremos que se abra en un enlace una pestaña distinta. Entonces vemos cómo podemos combinar estas etiquetas para utilizar una imagen como si fuera un enlace. Algo bastante interesante. Bueno, con eso vimos ya básicamente cómo podemos utilizar los enlaces. Ahora vamos a ver qué más podemos hacer. Bueno, ahora vamos a ver entonces el uso de una etiqueta especial que sirve para agrupar elementos o para realizar diseños o maquetas dentro de un archivo HTML dentro de nuestra página web, que van a ser el uso de la etiqueta div. Entonces voy a poner acá trabajando con divs. Y acá voy a poner usando div en nuestra página. Y acá voy a poner div, y dentro del div, como ya dije, es una etiqueta que nos sirve para agrupar elementos, entonces, o para maquetar o para darle estilos
o aplicar clases a nuestro contenido. Entonces voy a acá poner un texto de prueba, clic derecho, insert code, learning subtext, y voy a darle 4 o mejor 5 párrafos. Voy a darle guardar y vamos a ver cómo queda. Bueno, entonces esto es el texto que nos queda. Creo que ya es mucho. Voy a disminuir la cantidad. Voy a dejarlo en 3 párrafos. Ahí está, 3 párrafos. Ya nos va a servir. Entonces, ahí tenemos. Y ahora vamos a crear otro nuevo div con el mismo contenido. Entonces hacemos refrescar y vemos como hay acá 2 divs, pero que visualmente ahora mismo no se ve la diferencia o no se ven los límites de un div y del otro. Pero si le damos clic derecho, inspeccionar elemento, podemos ver el código fuente de la página y ahí vemos que este div comienza a partir de esta parte y termina justamente acá. Entonces ahí sí podemos ver inclusive dónde comienza y dónde termina el título, ¿no? Y el otro div que está más abajo comienza a partir de acá y va hasta el final. Entonces ahí se ve. Haciendo eso podemos ver que existen 2 divs, pero podemos aplicarle estilos gracias a la etiqueta div. Para eso vamos a poner acá un archivo, vamos a crear un archivo que se llame estilos div. Y dentro de este archivo CSS vamos a crear entonces los estilos para el contenedor. Vamos a usar clases en nuestro CSS. Para usar o para definir una clase debemos escribir punto y el nombre de la clase. Por ejemplo, contenedor 1 va a ser una clase y contenedor 2 va a ser otra clase. Entonces tenemos 2 clases. El contenedor 1 le va a pertenecer al div superior, al div que está primero, y el contenedor 2 van a ser los estilos que se van a aplicar al div que está ahí más abajo. Ahora vamos a ver, sí, nos faltó poner acá en el div, tenemos que indicar qué clase va a usar. En este caso va a usar la clase contenedor 1. Entonces ahí tenemos que poner class contenedor 1 para que pueda estirar de ahí los estilos CSS. Y por supuesto hay que utilizar link href estilos div.css rel y ahí ponemos style sheet. Bueno, ahí queda vinculado nuestro archivo CSS a nuestro archivo HTML y ya podemos aplicar estilos. Ahora mismo si damos run aparece exactamente igual, ya que todavía no hemos definido nada por aquí. Vamos a empezar a aplicar algunas propiedades al contenedor número 1. Uno de ellos que siempre se suele utilizar es el ancho, el width. Podemos decirle tanto en píxeles, por ejemplo 1080 píxeles. Entonces si ponemos eso, el contenido del div se va a hacer de 1080 píxeles. Hasta acá es 1080. Esto ya depende de la pantalla, ¿no? Eso es muy relativo a la pantalla. Pero si queremos utilizar un valor más absoluto, por ejemplo, podemos utilizarlo en porcentajes.
Si queremos que el div ocupe, por ejemplo, el 50% de la página, entonces le ponemos width 50% y eso hace que justamente el contenedor 1 ocupe la mitad de la pantalla. Vamos a tratar de dibujar un límite, un borde para nuestro div para que se vea mejor la diferencia o los cambios que vamos haciendo. Bueno, para que se vea mejor los cambios que vayamos haciendo en nuestro contenedor 1, vamos a ponerle un pequeño borde. Entonces vamos a ponerle borde de un píxel de tipo sólido, color red o rojo, para que se vean los límites de dónde empieza y dónde termina nuestro div. Entonces ahí se ve que el div comienza en la parte superior izquierda de la pantalla y viene hasta acá. Bueno, si agrandamos esto, si ponemos 80%, entonces el div, el contenedor, va a ocupar el 80% de la página, que sería algo así. Entonces si achicamos esto, si achicamos, como ven, se va ajustando, se va disminuyendo cada vez más el tamaño del contenedor, pero siempre ocupando el 80%. Eso es gracias a que hemos utilizado direcciones relativas como el 80%, pero si usamos dimensiones, por ejemplo, absolutas como 1000 px, 1000 píxeles, entonces el resultado sería distinto. En ese caso no se va a ajustar al tamaño del navegador, siempre va a quedar en 1000 píxeles. Entonces por esa razón nosotros vamos a utilizar en porcentaje. Por ejemplo, vamos a ponerle que la página ocupe el 80% de la pantalla de nuestro navegador. Bueno, quedaría de esa forma. Ahora, ¿cómo podemos hacer para ponerle o para hacer que quede centrado este contenido, que siempre quede en el medio? Podemos hacerlo mediante el uso de margin 0 auto. Con este código sencillo, por cierto, podemos lograr que se ubique siempre en el medio y ocupe 80% de la página. Entonces es una forma de lograr esto. Bueno, ya que le pusimos también un borde, vamos a ponerle un color de fondo, un background, pero background color, un background color que vamos a expresarlo en hexadecimal, CC, color que se va a aplicar al fondo del contenedor. Entonces vemos que se aplica al fondo de este contenedor. Y también podríamos aplicarle un espacio, un espaciado, utilizando por ejemplo un padding bottom, que sería un padding inferior, ¿no? Por ejemplo 10 píxeles de espaciado. Entonces eso va a hacer que haya un pequeño espacio ahí abajo, ¿no? Si le ponemos 100, un número un poco más grande, entonces vemos que cómo se van creando espaciados, y de esa forma podemos definir la ubicación de nuestros divs y los espacios entre un div y entre un otro elemento. Esto es aplicable a cualquier etiqueta. Por ejemplo, podemos utilizarlo con la etiqueta P. El padding bottom funcionaría de igual forma. Es para ponerle un espaciado.
Yo creo que 30 píxeles ya van a ser suficientes. El padding top sería la parte de arriba, que puede ser también de 30. Y podemos aplicarle tanto padding left, izquierda, también en este caso vamos a hacerlo de 15 píxeles ahí. Y también podemos hacer un padding right de 15 píxeles. Entonces también acá se va a alinear, ¿no? 15 píxeles. De esa forma podemos darle espaciado al contenido que tengamos dentro de nuestro div. También podemos aplicar un font family, que sería una fuente, por ejemplo Arial. Y le ponemos la opción sans serif para que si no encuentra este tipo de letra, aplique el tipo de letra por defecto. Por ejemplo, si le ponemos que utilice Arial y le damos clic en refresh, lo que vamos a obtener es este resultado. Entonces podemos cambiar el tipo de letra que tengamos. Ahora, también podemos poner un borde negro. No sé, en ese caso lo único que tendríamos que hacer es cambiar el borde por black y queda de esta forma. Bueno, como ven, el uso de divs es muy útil para agrupar elementos y para que esos elementos tomen ciertas características, ¿no? Lo mismo podemos hacerlo con contenedor 2. Por ejemplo, podemos aplicarle estilos de formateo de texto. Text Link Center y paddings de 10px, un width de 50%. También centramos el contenido con margin 0 auto. Y un background color CC. Veamos el resultado. El resultado no se ha aplicado. Acá vemos que el nombre de la clase es contenedor 2, pero el segundo div que tenemos acá no tiene asociado ninguna clase. Por esa razón no se está aplicando. Entonces escribimos class y ponemos el identificador contenedor 2 o el nombre contenedor 2. Le damos clic en guardar y ahí está. Vamos a irnos a refrescar el navegador. Hubo un error de vuelta. Voy a ver, se llama contenedor 2 y aquí yo le puse contendor. Bueno, acá me falta una E y por eso no estaba funcionando. Ahí está. Entonces tenemos ya listo de esa forma el estilo, con un sin borde, con una alineación centrada, con un color de fondo distinto. Entonces, como ven, así puedo ir maquetando mi página con esto, ¿no? Con el uso de divs. Existen otras formas, pero el uso de div es el que actualmente se utiliza mucho para maquetar páginas web. Bueno, de esa forma puedo aplicarle los estilos que yo quiera, puedo ir mejorando mi diseño, pero básicamente de esa forma podemos hacer uso de las etiquetas div.
Ahora vamos a ver la forma de crear un menú de navegación utilizando algunos conceptos que ya hemos desarrollado. Entonces vamos a crear un nuevo archivo encima de SiteRoot. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar menú y va a tener la siguiente estructura. Para poder hacer que el navegador entienda que lo que estamos creando es un menú de navegación, tenemos que utilizar la etiqueta nav, que le da un significado semántico al código que nosotros vamos a escribir. Entonces vamos a utilizar el UL, las listas desordenadas, y vamos a crear elementos LI que contengan enlaces que nos lleve, por ejemplo, a contenido que nosotros queramos. Por ejemplo, que nos lleve a página 1, página 1.html, un target nuevo, y que nos muestre acá menú 1. Bueno, una cuestión de práctica nada más. Voy a duplicar esto. Este código voy a duplicar, al menos voy a crear 5 menús, pero que me va a llevar siempre a la misma página. Una cuestión nada más de práctica, ¿verdad? Entonces voy a crear esto. Ahí está el menú. Vamos a ver cómo se muestra en el navegador. Se muestra de esta forma, ¿sí? Ahora vamos a aplicar estilos a estos elementos para que podamos crear un pequeño menú de navegación con unos estilos básicos que vamos a crearle. Entonces vamos a crear un nuevo archivo CSS que se va a llamar estilos-menú. Estilos menús. Entonces acá vamos a aplicarle estilos a las listas, un lifestyle known. Eso hará que los estilos que se aplican por defecto al LI desaparezcan. Para que esto funcione debemos vincular a nuestra página HTML. Entonces lo que voy a hacer es algo diferente, voy a estirar y soltar. Entonces al hacer eso se copia ya automáticamente el código que me permite vincular mi CSS a mi HTML. Entonces es una forma también que se puede hacer de una forma rápida. Ahí está. Entonces se quitan los estilos de lista para esto, ya que no necesitamos eso. Y también sería bueno hacer que el display sea de tipo inline block para cambiar la forma en que se muestran cada uno de estos elementos, para que se muestre uno al lado del otro. Y también debemos hacer un float left, y para que se quede de esta forma. Bueno, también debemos aplicar estilos a los enlaces que tenemos dentro de nuestras listas. Vamos a darle un text decorations known, para quitarle el decorado al texto, para que quede de esta forma. Y un color white, que sería un blanco. Si hacemos eso, va a saber como que desaparezca. En realidad los enlaces están disponibles, pero han desaparecido, y tenemos que aplicarle un background, un color de fondo, un background color, y que vamos a expresarlo en valores hexadecimales, 855AF8. Eso es un fondo de este color. Entonces
Ahí está. Y un padding, que sería el espaciado, de 10 px arriba y abajo y 15 px a los lados. Y tenemos ya de este estilo. También podríamos cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, podemos ponerle font family, un font family Arial, y que sea de tipo sans serif en caso de que no encuentre esa fuente. Ahí tenemos este menú de esos cambios. Entonces, bueno, una vez hecho esto, vamos a hacer que al pasarle encima el mouse cambie de color o se resalte, ¿no? Entonces vamos a poner acá a hover y vamos a aplicarle un background distinto, un background de 1C4F5. Damos clic en guardar y eso va a hacer al recargar que quede así, de esta forma, el menú. Entonces queda de esta forma con este efecto. Al pasarle encima cambia el background. Al hacer clic nos lleva entonces a la página 1, por ejemplo. Entonces si hacemos clic en la otra página nos lleva a la otra página. Y así podemos crearle un menú de navegación. Algo sencillo. Y aplicando lo que ya vimos, por ejemplo, contenedores, podemos hacer que el contenido quede centrado, que quede en el medio o arriba o abajo, donde nosotros queramos. Entonces si le quitamos, por ejemplo, el display inline block, entonces quedaría un menú de ese tipo. Sí. Y con eso ya tenemos un menú que va a funcionar, básicamente. Entonces podemos utilizar esa forma, esos menús en nuestro proyecto. Bueno, vamos a volver a repasar. Ya hemos visto esto antes, pero vamos a ver la forma de insertar imágenes. Insertar imágenes. Bueno, lo que hay que hacer para insertar imágenes es utilizar la etiqueta IMG y poner el SRC, y acá ponemos la dirección de la imagen que queremos abrir. Por ejemplo, en la carpeta de archivos tenemos un archivo foto 1, entonces podemos hacer que eso se cargue de esta forma. Vamos a darle run file y vemos acá que tenemos una imagen grande que ocupa casi toda casi todo la pantalla, ¿no? Si queremos hacer que esto sea más chico, podemos hacer que el width sería el ancho, sea por ejemplo de 250, ¿no? Siempre es bueno poner un alt imagen y que esto se vea más chico. Podemos ajustar el tamaño que nosotros queramos, por ejemplo de 500, un ancho de 500 o de 400 para que ocupe esta proporción. Ahora también podemos hacer que aplicarle estilos para que se carguen imágenes como fondo de nuestra página mediante el uso de estilos. Por ejemplo, vamos a aplicar estilos rápidamente. Style, y aquí en el encabezado vamos a poner cierre. Ahí está. Dentro de Style vamos a escribir, vamos a aplicarle al body, que es la etiqueta que contiene a todo el contenido de la página, valga la redundancia. Vamos a aplicarle un background color
perdón, background image, porque es una imagen de fondo lo que queremos aplicar. Escribimos URL y acá ponemos entre comillas la URL de la imagen que queremos que vaya como fondo. Por ejemplo, vamos a aplicarle como fondo foto1.jpg, la misma imagen que hemos puesto. Entonces ahí vemos cómo se aplica como imagen de fondo mediante este código. Ahora vamos a ver cómo insertar audio. Entonces insertando audio, video. Bueno, sencillamente para poder insertar un archivo de audio, voy a poner un título, insertar audio. Para poder insertar audio tenemos que hacer uso de la etiqueta audio. Ponemos audio y ponemos el SRS, que sería la ubicación de nuestro archivo, que está dentro de la carpeta archivos y que se llama audio mp3. Podemos ponerle un title audio y que se reproduzca automáticamente, autoplay y que muestre los controles. De esta forma hacemos que se pueda insertar audio en nuestra página web con los controles para alzar, bajar volumen, para pausar, ¿verdad? Y si le quitamos la propiedad controls, entonces esos controles ya no aparecerán y el audio se va a reproducir, pero no vamos a tener la posibilidad de pausar o de adelantar o detener. Por eso es importante que tenga el atributo controls. Y si ponemos atributo loop, hacemos que al terminar la música o el reproducirse se vuelva a repetir. Si quitamos el autoplay, vamos a hacer que la música no se reproduzca automáticamente, sino que tenemos que darle nosotros play para que se pueda reproducir. Entonces esas son las etiquetas básicas que se utilizan para insertar audio. También se puede insertar audio con distintos formatos mediante la etiqueta audio, pero utilizando distintas fuentes. Por ejemplo, escribiendo una fuente src archivos barra audio mp3, indicando el tipo. Esto es importante, indicar el tipo para que el navegador comprenda o para que el navegador decida qué tipo de formato es el que es capaz de reproducir. Existen navegadores que no pueden reproducir archivos en mp3 de forma nativa, entonces en esos casos le doy la alternativa al navegador de que si no puede reproducir mp3, puede reproducir otro tipo de formato, que es por ejemplo un archivo OGG para los dispositivos de Apple, un iPhone. Entonces puede reproducir ese tipo de archivo de esa forma. Entonces definimos también, acá podemos ponerle controls y el navegador va a decidir qué tipo de música o qué tipo de audio va a reproducir, si es un mp3 o un OGG. Lo mismo podemos hacer, ¿verdad?, con videos. Entonces H2 insertando videos con la etiqueta video, de igual forma indicando dónde se encuentra ese archivo, archivos barra video
.mp4 y acá voy a decirle autoplay, que se reproduzca automáticamente al cargar la página y que tenga los controles para adelantar, para reproducir y que pueda yo decidir cuándo ver o cuándo no. Como vemos, es muy grande este video, ¿no? Tenemos la posibilidad también de definirle un ancho mediante width. Un ancho de 200, por ejemplo, va a hacer que se vea mucho más chico. O en este caso un ancho de 400 yo creo será suficiente para visualizar nuestro video. Entonces ahí tenemos los controles para alzar volumen, para hacer pausa, play, inclusive para maximizar a pantalla completa. Entonces de esa forma, gracias a las nuevas etiquetas de HTML5, podemos insertar audio y video de una forma muy pero muy fácil. Bueno, con esto ya no quiero alargar más el video tutorial. Hemos hecho un repaso rápido de lo que hemos visto ya en clase y espero nada más que les haya gustado nuestra clase, nuestro curso y que saquen provecho de ello. La única forma de hacerlo es practicando siempre. Bueno, éxitos y nos vemos en cualquier momento.